El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Fue Jesús a su pueblo, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y estos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Jesús recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros, hermanos. Dios se ha dignado a hablarnos. Dios ha querido revelarse, quitarse el velo. Muchas veces lo digo. La revelación significa es uno que está velado, que no ves lo que es, se quita el velo y puedes ver quién es. Pues Dios no se ha quedado impasible sin interesarse de nosotros, sino ha querido revelarse, que nosotros lo conociéramos, que Dios, el conocimiento de Dios nos trae a nosotros la paz, la alegría, el sentido de la vida, alegría de vivir, la paz sobrenatural. Dice la Escritura: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y a quien tú has enviado. Pues imaginaos que Dios se revela al hombre, se quiere dar a conocer, y el hombre no hace ni caso. El hombre le gira la cara. La primera lectura que hemos escuchado del profeta Ezequiel, me parece que era, decía que Dios lo enviaba a un pueblo rebelde. A un pueblo rebelde. Utiliza todos estos adjetivos, ¿no? Se han rebelado contra mí, son testarudos y obstinados. No te van a escuchar, pero aún así, habla. Di lo que yo te voy a decir. Se lo tienes que decir. Es indispensable que se lo digas. La palabra de Dios, si Dios no habla, el hombre se muere. Y dice, y aún aunque sean duros de servir, el Señor dice, háblales. Alguno escuchará, alguno acogerá el mensaje. Con solo que lo acoja uno, vale la pena. Porque Dios quiere salvar al hombre, no quiere que se quede en las tinieblas. Dice San Juan, en el inicio del Evangelio, la luz vino al mundo, mas las tinieblas no lo aceptaron, no lo acogieron. Vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Pero los que lo acogieron, les dio el poder ser hijos de Dios. Se les abre una puerta hacia la inmensidad, la eternidad, hacia lo inagotable. El Señor hoy a ti te nombra profeta, con una misión de anunciar que realmente Dios está vivo, que Dios quiere al hombre, que Dios, como decíamos el domingo pasado, no ha creado la muerte, no ha creado la enfermedad, no ha creado la vejez, por envidia de uno, dice, ¿no? Y nosotros que nos lo creímos, esa mentira que nos puso. Y entonces, dice, Dios te hace profeta.
Y entonces la misión de profeta no es fácil, porque no es aceptado el mensaje ni el mensajero. Vemos hoy a Jesús en el Evangelio que hemos proclamado, y Él va a los suyos. Él ya sabe la dificultad que hay. Este refrán, ¿no? Era un refrán, decía, los profetas son acogidos en todos sitios menos en su casa, entre los suyos. Entre los suyos lo rechazan. Y Él va allí y anuncia igualmente la buena noticia. Se pone en la sinagoga y empieza a enseñar con una sabiduría que es divina, porque es Dios mismo, que está revelándose. Jesucristo es la revelación completa de Dios, total. Tú ves cómo actúa Jesucristo, tú ves todo su caminar, cómo acaba, y dices, pues eso es la esencia de Jesucristo. Digo, la esencia de Dios. Dios ama hasta dar su vida por nosotros. ¿Cómo te ama? Eso para que cuando te vengan las dudas de que, ay, yo es que no sé si Dios me ama, porque mira mi situación. Dice, no, Dios te ama y ha hecho una palabra que no va a retirar. Te amo para siempre. Te amo para siempre. Te quiero. Yo te he pensado para la eternidad junto conmigo. Entonces Jesucristo, yendo a su pueblo, se encuentra con esta realidad, que los de su familia, sus conocidos, se hacen estas preguntas, ¿no? ¿Pero qué es todo esto, no? Este Jesús que durante 30 años ha sido una persona normal y corriente, no ha sobresalido en nada como diciendo, esto es espectacular, aunque haya algunos evangelios apócrifos, significa que no son reales. Los apócrifos lo que hacen es acentuar demasiado a lo mejor la divinidad o la humanidad. Entonces dice, esto no es revelación, esto ya son inventos, vamos a decirlo así. Y dice que durante estos 30 años no se ha visto nada especial, y ahora está en el tiempo de su vida pública, ha hecho milagros fuera de su territorio, fuera del pueblo, en otras localidades de Galilea. Y los suyos dicen, ¿y esa sabiduría? ¿Pero quién se la ha enseñado? Y esos milagros que hemos oído que han hecho otros lados, porque ahí pues aún no ha hecho ninguno. Y dice, pero no es este el hijo del carpintero, o sea, el carpintero, ese don nadie. ¿Qué pasa ahora? Y dice que ellos, la palabra dice, y les resultaba todo eso escandaloso. A nosotros también. Muchas veces el modo de actuar de Dios tan normal nos escandaliza. ¿Cómo es posible que Dios se abaje a eso? ¿Cómo es posible que Dios permita que sucedan tantas cosas? ¿Cómo es que Dios se ha encarnado tanto? No podía hacer, pues yo qué sé, otro modo de actuar. Dios lo ha querido así. Integrarse tantísimo en la humanidad. Pero el tema que nos lleva es que Jesucristo, siendo profeta y yendo a los suyos, no se calla la palabra. No busca el que, pues no, vamos a maquillar el mensaje, voy a actuar como siempre. Dice, no, actúo según el Espíritu Santo está inspirando. Y entonces dice que se extrañó de su falta de fe, porque lo que impide que se obren también milagros, que se realice una salvación completa en nosotros, es la falta de fe. Dice que solo pudo hacer algunas curaciones imponiendo las manos. O sea, aún algunos de estas personas se abrieron a la fe. O sea, ya valió la pena haber anunciado esa noticia. Conocéis la palabra del sembrador, ¿no? El sembrador, la parábola del sembrador son de cuatro partes
3 se pierden. Eso es un fracaso, ¿no? Fracaso total. De 4 partes, un cuarto solo subsiste un cuarto, el que cae en buena tierra. Pues qué pérdida de tiempo, ¿no? Podías decir, ¿no? Del sembrador. Pero dice, no, se alegra porque hay semillas que crecen. Hay semillas que acabarán dando fruto. Y además dice que es un fruto extraordinario, más de lo normal. Unos 60, otros 70 y hasta otros cientos. Por un grano, 100 granos. Esto es una cosecha grandísima. Pues el Señor hace así y obra así. Y a nosotros nos manda en este tiempo ser profetas. Y a San Pablo, que la segunda lectura habla, dice que se encuentra rodeado de problemas. Primero que parece que Dios ha permitido para que no se suba en su soberbia, porque también San Pablo ha visto cosas inefables, ha tenido unos éxtasis que no sabe si en su cuerpo o en el espíritu, ha subido hasta los cielos más altos y ha visto cosas y oído cosas inefables, indescriptibles. Y dice, para que no caiga en soberbia, se me ha metido, dice, una espina en la carne, como un ángel de Satanás que me apalea, y no, para que no sea soberbio. O sea, él tiene un sufrimiento también que lo lleva a la humildad. Le lleva a la humildad. Y le ha pedido a Dios, le ha pedido a Jesús que se lo quite. Durante 3 noches enteras estuvo ahí haciendo oración y recibió esta palabra de Jesús: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Mi fuerza, la fuerza de Jesús, la fuerza de Dios se realiza en tu debilidad. Cuando tú eres débil, entonces la gracia de Dios es fuerte. ¿Qué pasa cuando tú todo lo puedes? Cuando tú, por tus fuerzas, tus propósitos y todo lo alcanzas. Que a Dios no le lo necesitas para nada. Entonces eres realmente débil. Porque harás cosas, sí, pero no la voluntad de Dios. Entonces lo que nos mantiene humildes es la prueba, es la dificultad. A veces es también la enfermedad, el mal ambiente en la familia, las situaciones complicadas. Todo eso nos lleva a entrar en la humildad y a decir, Señor, ayúdame tú, que yo no puedo. Eso es lo que tiene que hacer el profeta. Tiene que seguir actuando la gracia de Dios en él, a través de la debilidad. Y acaba diciendo, y espero que un día nosotros también lo podamos vivir así, que no se queden en palabras. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, de las privaciones, de las persecuciones y dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto, hermanos, hace que el cristianismo ya no sea una teoría. Hace que vivas realmente la esencia, Cristo habitando en ti, a través de la prueba. Y el Señor permite pruebas una y otra vez. Así se va purificando nuestra fe, se va aquilatando. ¿Sabes? Se quita todo aquello que nos sirve, se aquilata. Y nuestra fe va creciendo en esa medida que quiere Dios, no en la que nosotros tenemos en mente. Cuando llegamos a ese punto de abandono en el Señor, a través de todas estas pruebas, muchos de aquí a través de la enfermedad y de la vejez, todo eso es un aquilatamiento, un haceros niños para que seáis más aptos para el reino de los cielos, para la gracia de Dios que quiere actuar en vosotros. Cuanto más le dejéis al Señor actuar, más cosas grandes vais a ver, más la paz de Cristo, que actúa de árbitro en nuestros corazones, la percibirás. Podrás decir aquí, como esto: por eso estoy contento en medio de mis debilidades.
tenemos la gracia esta, que Dios nos ha conseguido a través de Jesucristo. Que Dios se podía haber callado ya, pero no. Insiste. La generación del pueblo de Israel, que fue murmurador durante todo el tiempo del desierto, que en el tiempo cuando recibió la tierra prometida fueron infieles otra vez, se rebelaron contra Dios, es la misma generación que vivimos hoy. ¿Cuántos han recibido a Jesucristo a través del bautismo? ¿Cuántos son cristianos de nombre, pero no viven ya como cristianos? ¿Cuántos hay? Un montón. Toda esta sociedad que era cristiana ya no lo es. Ya no lo es. Por eso, hermanos, esta sociedad está necesitada de que tú y yo seamos profetas, que no nos callemos, que hablemos lo que Dios nos inspira, que es vivir una vida de fe. Por eso, continuemos esta celebración, proclamemos nuestra fe, sabiendo que realmente todo esto que decimos es verdad.